Saludos, paz y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Todos aquellos que aman al Señor con amor inalterable. Nuevamente con ustedes, quien les habla, Felipe Santiago Canepa, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios. En obediencia al llamado de nuestro Padre, continúo obedeciéndole. Y más cuando Él me envió una palabra directa, un mensaje a través de un mensajero, donde Él me dice que no me distraiga, que el enemigo ha tratado de distraerme para quitarme o sacarme de aquello por lo cual el Señor me envió. Así que el Señor me ha instado a que tome su espada y vaya con todo contra el enemigo inmundo, porque la palabra de Dios es la que va a dar libertad a los cautivos. El día de ayer tuvimos una linda reunión de oración, de intercesión, y el Señor nos dio una sorpresa cuando se manifestaron almas que estaban allí escuchando, pero que en un momento se notó, fue muy evidente la necesidad de que ese evangelio se haga realidad en sus vidas. Hablo de evangelio y vamos a continuar justamente con la carta o la epístola del apóstol Pablo a los romanos, y nos habíamos quedado en la parte 3, vamos a empezar con la parte 4. Y estaba diciendo que el Señor me insta a continuar con la espada del Espíritu, que es su palabra, que es la que va a dar libertad a los cautivos, va a dar vista a los ciegos, es la que verdaderamente nos va a hacer libres. Y vamos a empezar esta enseñanza y quiero hacer un pequeño resumen de lo que hablamos anteriormente en la carta a los romanos, la parte 3, donde yo había hablado de que la gente no entiende, se ha enseñado y se ha entendido mal acerca de el mensaje del evangelio, de que lo han entendido hasta la mitad, una parte y no completa, en el sentido que cuando el Señor habla de poner fe en su nombre, de creer, de que el justo por la fe vivirá, y todas esas palabras lindas, que por gracia somos salvos, por la fe, esto no de por obras, para que nadie se gloríe, son versículos que están escritos en la palabra, son verdaderos, pero que lamentablemente el mensaje total está desequilibrado y sin balance, porque Dios es amor, pero la otra cara de la moneda dice que Dios también es fuego consumidor, que Él no hace acepción de personas, y lo dice primeramente a su pueblo, o sea, al judío y también al griego. Claramente la no acepción de personas está en un contexto claro, y dijimos que el nuevo pacto, todo aquello que hablaron los profetas en la ley, en los salmos, en todo lo que los profetas anunciaron era acerca de lo que iba a venir, y no se ha entendido como debería entenderse. Así que voy a pedir a todos que presten atención, que bajen el volumen de lo que tengan que bajar el volumen, para que a esta transmisión sea entregada, vamos a decir, con la mayor nitidez, para que no se pierda el tiempo en las cuestiones tecnológicas. Así que vamos a empezar. Dijimos en capítulo 4, o parte 4, mejor dicho, de Romanos. Y quiero dar lectura a partir del versículo, vamos a ver, este versículo, ¿por qué no? Vamos a empezar el versículo 23, que es uno de los favoritos de los calvinistas, de aquellos que creen que tienen la sana doctrina, los llamados bautistas, que por cierto, el Señor en esos entendimientos que da su espíritu, me revela
porque escrito está que el Espíritu Santo nos iba a enseñar todas las cosas, nos iba a enseñar todo lo que iba a venir, nos iba a hacer recordar las palabras que él habló. O sea, que esa palabra es verdadera y cumpliéndose esa palabra, el Espíritu Santo nos revela todas las cosas. Me reveló algo interesante, que este país en que vivo fue repartido entre la iglesia, vamos a decir, la gran prostituta, la que se adueñó del nombre de la universalidad de la eclesía, y otra de sus hijas, la llamada Iglesia Bautista. Y entonces en cada plaza, en cada ciudad antigua, se plantó un edificio, un templo, donde erigieron y pusieron ahí sus estatuas, su cruz. Y las iglesias bautistas también hicieron un pacto en el principio para repartirse todo este país. Y pues han plantado un montón de edificios con el falo de Baal, que es el obelisco famoso. Ese obelisco en cada templo apuntando hacia lo alto como una señal de rebelión contra Dios. Por supuesto que la gente común y corriente de buen corazón y sincero lo que ven es, hay una iglesia linda y ese es el símbolo, como un obelisco hacia arriba porque queremos alcanzar a Dios. Y esa es la explicación que dan. Pero la gente que repartió este país, ya que pues vinieron muchos huyendo justamente de la persecución religiosa a colonizar este país y la mayoría era gente bíblica, vamos a decir, con principios bíblicos y no tanto con tradiciones religiosas como la de los romanos católicos. Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Porque todo lo que vamos a ver es parte de esa media verdad que se ha ido predicando y la motivación y la razón por la cual estamos haciendo esto, porque el Señor lo dijo claramente, aquellos que pervertían las escrituras, la corrompían, dirigiéndose a aquellos que, vamos a decir, querían, eh, vamos a ver, un momentito, deme un segundo. Entonces, estamos aquí nuevamente, una pequeña interrupción. Ahora, estaba diciendo de que estas personas, estos líderes, no sirven al verdadero Dios, sirven a otra entidad. La mayoría de ellos son luciferinos, son masones. La masonería está en contra absolutamente de nuestro Dios y Señor Jesucristo, el único y verdadero Dios. Ellos adoran a otro Dios. Y la gente, la mayoría de la gente no lo sabe. Es difícil pues de probarlo, no me interesa tampoco probarlo, pero Dios revela por su espíritu muchas verdades. Así que estamos en una parte muy importante que es la doctrina que salva. El Señor dijo, esta palabra, el evangelio del reino, este evangelio del reino será predicado a todas las naciones para testimonio a todas ellas. Entonces vendrá el fin. El Señor le dijo a estas personas en su debido tiempo que ustedes ignoran las escrituras y el poder de Dios. O sea que cuando el Señor declaró esa palabra a los religiosos que lo contradecían, buscaban una palabra para cazarlo, para hacerlo caer, para acusarlo, el Señor les dice, ustedes ignoran dos cosas, las escrituras, número uno, y el poder de Dios. Entonces, si dividimos esta verdad en dos, o sea, el conocimiento de las escrituras, que muchísima gente que ha estudiado en los seminarios la tiene, vamos a decir, un conocimiento en que se puede adquirir. O sea, es posible conocer las escrituras,
estudiar seminarios, institutos, si es posible conocer las Escrituras. Pero la segunda parte es tan importante como la primera, que significa el conocimiento de lo que Dios puede hacer. O sea, no es suficiente conocer las Escrituras, sino también es conocer el poder de Dios. Cuando dice, ustedes ignoran las Escrituras y el poder de Dios, el Señor está diciendo, ustedes ignoran una parte importante, que no entienden lo que yo soy capaz de hacer. El poder de Dios no solamente es para salvar, sino también para destruir. La palabra de Dios dice claramente, el Señor hablando, dice, Él es el que da vida y Él la quita. Él es el que hiere y Él es el que sana. Entonces, Él es el que hace todas las cosas. Él creó al destruidor para destruir. Él creó a los ángeles para que ejecuten sus palabras, y aún el mismo príncipe de las tinieblas es usado como una herramienta para ejecutar la voluntad de Dios. O sea que nada ni nadie está fuera del control divino. Él es el príncipe de los príncipes, el rey de reyes. Ante él están sujetos todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados y potestades. Y no existe una potestad superior que no se sujete al nombre, a la presencia, al poderío de nuestro Señor. Así que ignorar el poder de Dios es grave. Entonces, cuando se trata de estas doctrinas que empiezan diciendo, por cuanto todos pecaron, y estoy leyendo Romanos capítulo 3, verso 23, ese famoso versículo bien gastado, bien manipulado, por cuanto todos pecaron, o sea, judíos y gentiles, y están destituidos de la gloria de Dios. Y entonces viene el versículo 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y ahí empiezan a concentrarte en estas hermosas palabras, que somos justificados. O sea que aquí la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿quiénes son los que son justificados? Entonces, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea que la justificación es gratuita, pero esa justificación gratuita por gracia es única y exclusivamente mediante, esa palabra mediante es por medio de, a través de, o con la intervención de algo, en este caso de la redención que se hizo en Cristo. O sea que, en otras palabras, la justificación gratuita es siempre y cuando condicionada a que sea mediante la redención, pero que está hecha en el Señor Jesucristo. Es en Cristo Jesús. O sea que no fuera de Él, sino en Él. Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. O sea que la fe es en lo que Él hizo, la fe es en lo que Él tiene, la fe es por medio de lo que tú crees y haces dentro de Él, en Él. Entonces, a quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, cuando nosotros hablamos del evangelio eterno, el Señor dijo, y este evangelio será predicado. El ángel en Apocalipsis, me parece capítulo 14 o 15, no estoy seguro, pero allí dice, en medio del ángel aparece un ángel en medio del trono, teniendo en la mano el evangelio eterno para predicarlo. O sea, el evangelio eterno. O sea, quiere decir que siempre fue el mismo, no cambió. Y para demostrar lo que estoy hablando, la Biblia dice que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. La palabra de Dios dice el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea, un cordero sacrificado desde antes que se fundase el mundo ya da a entender de que había una necesidad
de un sacrificio para obtener salvación, para obtener redención. Quiere decir que el evangelio está desde que Adán fuera formado en la tierra, desde que la tierra esté sostenida en sus columnas dentro de las aguas de abajo, porque la Biblia dice que el mundo fue fundado, tiene columnas, la tierra tiene columnas, está contenida por el agua y por el agua subsiste, porque en un principio estaba todo revuelto, estaba un caos, el bojú y el tofú. Dice la palabra de Dios que la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios le pone un orden, hace una expansión, una cúpula, hace un domo de un firmamento como hierro fundido, de tal manera que las aguas de arriba no penetren. Pero antes de todo eso, ya había un cordero inmolado en la mente de Dios. Por eso que el evangelio es eterno. Por eso que desde temprano, ¿en qué consiste el evangelio eterno? Vamos a leerlo en un ejemplo en Éxodo. Pero aquí lo que estamos viendo es que dice que todo esto tuvo mucha paciencia, entonces manifiesta la justicia, pero de él, no de nosotros, manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su pasado, en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo, o sea, en el tiempo presente, su justicia. O sea que no es la justicia del hombre. Entonces es la justicia de él, a fin de que él sea el justo. Y esto yo les recomiendo que agarren un resaltador y subrayen esta parte. Yo sé que muchos tienen resaltado eso que dice: somos justificados gratuitamente por su gracia, es un don de Dios por medio de la fe. O sea, está bien eso, está lindo, pero yo les aconsejo que se balanceen y resalten, por ejemplo, la palabra que está escrita en el versículo 26. Dice: con la mira de manifestar en este tiempo, o sea, aquí, en este momento, su justicia, la de él, a fin de que él sea, aquí está la palabra que hay que subrayar. O sea, él va a manifestar en este tiempo su justicia, la de él, no la de nosotros, a fin de que él está siendo él el autor, él es el que va a ser el justo, y también él es el que va a justificar al que es de la fe. Y la clave está: la fe, no cualquier fe, sino la fe de Jesús. ¿Por qué? Porque de él fue la idea, el evangelio eterno fue de él desde antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando él, Dios bendito, se manifiesta en carne, o sea, se manifiesta en este tiempo su justicia, la de él. Entonces, aquí es lo que entra esta palabra, dice: a fin de que él sea el justo. Entonces, ¿cómo es eso? No es que somos justificados, ya somos justos. O sea, eso es lo que estamos enseñando. No es tan simple, no es tan fácil. Yo te puedo responder sí y también no. O sea, que no es tan simple. Por eso estamos enseñando, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues, y escuchen este versículo que es hermosísimo, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Qué lindo. Entonces ahí empieza la gente que están enseñando que una persona que se suicida, por ejemplo, que destruye su propio templo, el templo de Dios, porque la Biblia dice que vosotros, vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y dice que aquel que destruyere el templo, Dios lo destruirá a él. Entonces hay maestros que dicen que no, ya él creyó en el Señor, y como la salvación es por la fe, entonces él ya está salvo, no importa que se haya suicidado. Entonces eso es una mentira.
y la mentira no proviene de Dios, y eso hay que destruirlo y corregirlo con las escrituras y con la verdad. Aquí vemos un versículo hermoso que dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Imagínense tremenda declaración. Pues el mundo le gusta esto y se acabó. Lo agarran, lo ponen allí, lo envuelven, se lo guardan, lo ponen en su maleta y lo conservan para siempre, y eso es todo lo que saben, eso es todo lo que creen que es, y no es así, porque no lo han entendido. O sea, no ignoran lo que dice la palabra. Sí, la palabra dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Sí, eso dice la palabra, tenemos conocimiento de la palabra, pero la parte que ignoran es el poder de Dios. O sea que cuando ignoran lo que Dios verdaderamente puede hacer, lo que Dios en su palabra completa está hablando de una verdad eterna, está hablando de una verdad que no se puede cambiar, pero que la gente la reduce a lo que le conviene, es un tremendo peligro. Entonces, cuando está hablando de concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, entonces se quedan con eso y se olvidan, por ejemplo, Santiago capítulo 2, el verso 24, donde dice lo contrario. O sea, vamos a dar el ejemplo rápidamente. Santiago capítulo 2, verso 24, dice: vosotros pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, ¿cómo entendemos eso? Pues ahí está el problema, que aquí la palabra, las escrituras dicen eso, pero ignoran el poder de Dios. El poder de Dios también demanda lo que dice aquí en el versículo 24: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Estoy leyendo Santiago capítulo 2, verso 24. Entonces, parece contradecirse. No se contradice, sino que el poder de Dios es toda la capacidad que Dios tiene para juzgar, para discernir, para dar el pago a cada uno según sus obras, y en su soberanía Dios hace lo que tiene que hacer sin contradecir su palabra. Pero acá parece que se contradice. No se contradice, se complementa. Acá está hablando que el varón está concluyendo que el hombre es justificado por las obras, por la fe, sin las obras, solamente por la fe. Sí, pero lo que se evade es que, ¿qué clase de fe? Justificado por fe, pero ¿qué cosa es creer? El creer para Dios no es que tú digas yo creo. El creer para Dios tiene sustancia, está escrito. Es pues la certeza de lo que se ve, la convicción de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Es la sustancia, es pues la fe, la sustancia de lo que no se ve. La fe es una sustancia. Puede ser muy pequeña como el grano de una mostaza, pero tiene vida, tiene poder. Entonces, mientras la gente está entendiendo solamente te puedes salvar y eres justificado solamente por creer, la gente puede interpretar por creer lo que le dé la gana, pero Dios en la mente de él y en lo que él quiso decir por la fe y por creer en algo específico, y eso específico es bien complejo. O sea, creer en el Señor Jesucristo significa lo que él quiso decir. Creer en el Señor Jesucristo significa en que te vas a arrepentir y él te va a perdonar todo, porque él pagó un precio, y al perdonarte todo, entonces quedas limpio delante de él, y entonces él te da su dorea, su espíritu, y con su espíritu vas a perseverar hasta el fin en un trabajo y una relación de comunión con Dios hasta que lleguemos a ese momento. Entonces la salvación, sí, somos salvos por la fe, pero la palabra de Dios dice también, habiendo obtenido, dice el final. ¿Cuál es el final? La salvación de nuestra alma. Entonces, ¿cuándo es que somos salvos, hermanos? Nosotros somos salvos en el día, aquel día que el Señor venga a juzgar vivos y muertos, en que el Señor pueda ponernos al lado suyo y poder ser juzgados
a través de su evangelio, de haber creído en él, de haber perseverado en él, de haber sido lavados, santificados y justificados en el nombre de Jesús, pero no solamente en el nombre, sino por el Espíritu Santo. Entonces, sin el Espíritu de Dios es imposible. Ahora, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Y se hace la pregunta, luego, ¿por la fe invalidamos la ley? Y se contesta, en ninguna manera. O sea que ahí también es otra palabra que hay que meditarla. ¿Por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Quiere decir que cuando uno tiene una fe verdadera, pero una fe en Cristo, lo que va a producir esa fe es un poder desatado para poner en práctica las obras de Dios, para poder tener la capacidad de vivir conforme al Espíritu de Dios que habita en nosotros y de esa manera poder tener vida eterna. Por eso dice la Escritura claramente que los que se dedican a vivir conforme a la carne van a perecer, pero los que se dedican a vivir conforme al Espíritu van a vivir y tener vida eterna, porque los deseos de la carne son muerte, pero los deseos del Espíritu son vida y paz. Entonces, ese es el Evangelio completo. Entrando en el capítulo 4 de Romanos, entonces vamos a empezar. Dice aquí, ¿qué pues? ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, pero al que obra, dice, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Entonces, imagínense una persona que, vamos a decir que es un esclavo y otro es un trabajador asalariado. El esclavo va y trabaja con sus manos, opera y actúa y obra y no recibe nada. El otro hace exactamente lo mismo, trabaja, suda, opera, obra con sus manos y recibe un salario. Las dos personas ejercitaron su cuerpo, su voluntad, sus manos, las esforzaron y trabajaron. Pero uno es beneficiado y el otro no. O sea que las dos personas hicieron lo mismo, obraron, pero uno recibió un salario y el otro obró y no recibió nada. Entonces, cuando nosotros pensamos en el verdadero evangelio, es un evangelio, pero de acuerdo a cómo Dios lo ve y no como nosotros lo vemos o lo hemos aprendido. Quiere decir que el verdadero evangelio es que Él es el justo, Él es el que justifica al que cree en Él. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es el resultado final. Por eso dice que la salvación es por medio de la fe. Entonces pareciera que no importa si eres un pecador, no importa si eres un adúltero. Y la palabra dice que los adúlteros no van a entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo se puede contradecir? O sea, ¿es posible entonces que los pecadores se vayan al cielo porque un día aceptaron al Señor en su corazón y creyeron en el Señor? Entonces, ¿cómo la Biblia dice no se equivoquen, no erren, que los inmundos, los fornicarios no entran? Entonces, ¿cómo se puede conciliar eso? Es que no se ha entendido. No se ha entendido. Repito, dos hombres hacen lo mismo, trabajan lo mismo, sudan o todo, operan todo, pero la condición es que uno recibe beneficio y el otro no. Entonces, lo que hace el evangelio es para los que creen en él, es que igual vas a trabajar, pero tienes la bendición de Dios que eres hijo y como hijo tienes derechos. Vas a ser recompensado. Entonces el esfuerzo es el mismo. El Señor le dijo a la gente en el tiempo que estuvo caminando en la tierra,
cuando le preguntaron qué debemos hacer, qué debo hacer para tener la vida eterna, y está registrado, gracias a Dios está en la escritura registrado para todos. Él le contestó y le dijo, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Y el Señor se lo dijo, honra a tu padre, a tu madre, no adulteres, todos están ahí, no matas. O sea, todos. Y todos tienen que ver con una ley horizontal de nuestra relación con nuestro prójimo. Él no mencionó guarda el día de reposo, por ejemplo. Él no mencionó no tengas ídolos. ¿Por qué? Porque al Señor no se le va a sorprender, al Señor no le vamos a inventar. Él sabe si nosotros le amamos a Él o no. Pero sí el amor al prójimo sí es algo que se puede ver, que se puede contabilizar. Y para Dios eso es importante. O sea que Abraham fue justificado, no solamente dice aquí, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Pero vemos en la escritura que Abraham, el momento que se le cuenta con justicia es cuando él obró justamente y estuvo dispuesto a sacrificar, hasta levantó el cuchillo para sacrificar a su hijo, y Dios proveyó un cordero, un carnero ahí, pues atado de los cuernos, y el Señor proveyó el sacrificio. Pero le dijo, no hagas eso, yo he visto que tú me has creído. Entonces, lo que Dios quiere es probar si nuestra fe es genuina. ¿Para qué? Para obrar. Si nuestra fe verdaderamente en Él es una fe que va a producir un rechazo a lo que Él rechaza. Por eso la Biblia dice que el pecado no se enseñoreará más de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia, bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús que mora en ustedes, porque me han creído que yo he hecho la obra, han creído que yo, Dios manifestado en carne, pagué el precio. Se puede vivir porque yo les voy a dar y voy a soplar sobre ustedes mi espíritu, para que el espíritu de vida los vivifique, para que el espíritu de vida, como dijo él, serán investidos de poder de lo alto. ¿Para qué? Para que el reino de las tinieblas no tenga potestad sobre ustedes. Cuando el Señor llamó al apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, él cuenta su testimonio. En el capítulo 26 del libro de los Hechos, y él está contando su testimonio. Habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y fíjese lo que le dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te ha aparecido. ¿Para qué él apareció? ¿Para qué él apareció? Aquí la palabra de Dios dice, para esto te ha aparecido. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Número 1, para que abra sus ojos. ¿Por qué? Porque si tiene que abrirle sus ojos es porque estaban ciegos. Entonces el evangelio del Señor Jesucristo da vida. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo liberta a los cautivos. Y acá dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. ¿Cómo vamos a poder convertirnos y poder librarnos de una autoridad, de un poder satánico que no se puede controlar? El día de ayer, en un envío que tuvimos, un varón nos llamó y se le veía bien compungido. El evangelio se le fue predicado de alguna manera, directa o indirecta, que el Señor lo tocó, le dio convicción de que estaba perdido. Y prácticamente en un estado de embriaguez y de drogadicción, el hombre es compungido y se da cuenta que está perdido. Y entonces nosotros como ministro del Señor no pude darle otro mensaje, no le pude decir no te preocupes, Dios te ama,
Él te va a ayudar, confía en Él, recibe al Señor, invítale a que venga a tu corazón. O sea, yo no puedo hacer eso. Yo veo a un hombre convencido por el Espíritu de Dios de pecado, de justicia y de juicio. O sea, el juicio eterno de Dios es importantísimo. El juicio de Dios viene y parte de la obra del Espíritu de Dios en los hombres es convencer a los hombres de pecado, de que sí están en pecado, sí están mal delante de Él y que viene juicio. Y esa convicción trae arrepentimiento. Entonces lo que se le predicó es el Evangelio. Arrepiéntete, pide perdón, conviértete, pide perdón a tu esposa, a tus hijos. Y bueno, vimos que el Señor hizo una obra allí y ahora de aquí para adelante es perseverar. Pero cuando el Señor se le aparece y le manda a predicar su evangelio eterno, le dice, ábrele sus ojos porque están ciegos. Que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la autoridad y el poder de Satanás a Dios, para que reciban, aquí está, miren, por la fe que es en mí. O sea, la fe que es en mí, en lo que yo hablo, en lo que yo, vamos a decir, en lo que yo he predicado, enseñado, en lo que yo quise decir y lo dije, es que crean en eso, no en lo que la gente le parece que dije, sino en lo que yo he hecho y en lo que yo he enseñado, dice el Señor. La fe en mí, no en Pablo, no en el mensajero, sino en lo que el maestro, el Señor, originalmente dijo. La fe que es en mí y esa fe que es en Él, ¿qué va a pasar con esa fe? Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. O sea, prácticamente todo el evangelio de libertar a los hombres de una ceguera total, de libertar a los hombres de una esclavitud total, de esclavitud, librar a los hombres de estar encarcelados, amaniatados, forzados, torturados por una potestad y un poder satánico. O sea, todo eso, ser libertados para que reciban por la fe que es en mí, ¿qué cosa? Perdón de pecados. O sea, cuando nuestros pecados son perdonados, Satanás no tiene ninguna autoridad, ningún poder para poder esclavizarnos nuevamente. No tiene ningún poder ni autoridad. Ahora, eso no significa que él no esté rodeando, merodeando como un león rugiente buscando a quien devorar. No, porque si él puede engañarte, porque si él puede convencerte de que eso no es exactamente así, te puede engañar. Pero si tú conoces las escrituras y conoces el poder de Dios que dice que vamos a recibir por la fe que es en Él el perdón de pecados y herencia entre los santificados, eso fue lo que le dijo el Señor Jesucristo. O sea que lo llama Pablo, lo envía a su pueblo, a los gentiles, para que predique esto. Esto es el verdadero evangelio. Entonces, cuando Pablo está contando su testimonio ahí en el capítulo 26, y le cuenta el testimonio al rey Agripa, fíjense lo que dice, allí nomás siguiendo. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. O sea, Señor se le aparece, lo llama y lo encomienda. Y él dice, no fui rebelde, sino que anuncié. A ver, queremos saber qué anunciaba. Primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea y a los gentiles. ¡Wow! ¿Qué predicaba Pablo, queridos pueblo de Dios? O sea, léanlo ustedes, el verdadero evangelio. Comparen si el verdadero evangelio que están escuchando es este. ¿Qué predicaba este hombre que fue llamado, que tuvo una visión celestial? ¿Qué predicaba? Ay, no, hermano, que en Romanos dice que somos justificados gratuitamente, solamente por creer. Que concluimos pues que es el hombre justificado por la fe sin la obra de la ley. O sea, no importa que seas como seas.
¿Qué predicaba? ¿Predicaba eso o predicaba esto? Esto es lo que predicaba. Primeramente empezó a predicar en Damasco, donde ahí se había convertido en el camino a Damasco. Fue Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a todos los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Imagínense un tabladillo, luces, parlantes, inversión, propaganda, campaña evangelística, ¿no? Yo he visto un montón de eso. Sanidades y milagros, pues eso llama a la gente. ¿Qué importa si se arrepienten o no? ¿No? ¿Cuántos reciben al Señor? Levanten la mano, a ver, reciban al Señor. Eso no está escrito en la palabra. En ninguna parte de la escritura dice, levanten su mano y acepten al Señor en su corazón. ¿Cuántos quieren recibir al Señor? Ese no es el evangelio. Este es el evangelio. Anunciaba por todos lados, número uno, que se arrepintiesen y número dos, que se convirtiesen a Dios. ¿Y eso qué iba a hacer? ¿Cómo? Haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndole en el templo, intentaron matarme. O sea, no ha cambiado. No ha cambiado. El evangelio eterno, como lo estaba diciendo desde un principio, desde antes de la fundación del mundo, y fíjense en Éxodo, segundo libro después de Génesis, para que vean que estamos hablando conforme a las escrituras. Desde un principio, en el capítulo 34, miren lo que dice cuando el Señor les da los 10 dabala, la palabra y los 10 mandamientos, donde el Señor Moisés alisó las 2 tablas de piedra como las primeras, la segunda vez que se las daba. Y en el versículo 6 dice, pasando el Señor por delante de él, proclamó, el Señor, fuerte, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Pues eso es hermoso. Esta palabra es bendita. El Señor Dios Todopoderoso, nuestro Padre, nuestro Señor, es fuerte, es misericordioso, es piadoso, es tardo para la ira, grande misericordia y verdad. O sea, y miren lo que dice el siguiente versículo, ahí nomás, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad. Gloria a Dios, el evangelio eterno. Pues ahí lo que vemos es un Dios de amor, de Dios de misericordia, un Dios piadoso que perdona la iniquidad. Claro que sí. La rebelión y el pecado. Claro que sí. Pero pues, si continuamos leyendo la segunda parte del verso 7 dice, y que de ningún modo, o sea, no le da chance, de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Cómo se puede interpretar esto? Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Qué es esto? Pues el evangelio eterno. Desde siempre fue lo mismo. Él es Dios misericordioso, paciente, perdona pecados, perdona rebeliones, sí. Pero si es que se hace lo que le mandó a predicar al apóstol Pablo, que se arrepintiesen, se convirtiesen haciendo obras fruto digna de arrepentimiento. Lo mismo que predicó. Entonces, ¿cómo es posible que se interprete Romanos, la parte linda que parece dar a entender eso, pero no les importa todo lo demás? Es porque no son sinceros, no son genuinos. Y el Espíritu de Dios está dando convicción, pero prefieren cerrar sus ojos, como meterse la cabeza debajo del hueco como el avestruz. Y al final de cuentas ellos mismos son perjudicados. Ellos mismos son justificados. Entonces aquí, en Romanos capítulo 4,
Dios llama a Abraham. Abraham obró, fue justificado por las obras, como dice la palabra de Dios en Santiago 2:24. Así que, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicias sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Pero esto que Dios está hablando aquí, de que qué bendito ese hombre, que es un pecador, es un pedófilo, es un pervertido, pero que Dios lo salva y se lo lleva al cielo y no le importa. Qué bendición tan grande. ¿Y qué hizo este hombre para salvarse? No, lo único que hizo fue creer en el Señor y recibirlo en su corazón. Pues eso está mal. Cuando la palabra de Dios dice a través de David: bienaventurado el hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esto está hablando simplemente que la gloria es de Él, que Él es el que justifica y Él es el que justifica al que es de la fe en Él. Y cuando alguien tiene fe en Él, se arrepiente, se convierte y hace frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Dios lo perdona y le da su espíritu para que pueda vencer. Entonces, es de Él la obra. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Y hace la pregunta: ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? O sea, en otras palabras, todavía Dios no había hecho un pacto con él, un pacto de pueblo. Todavía no estaba la ley, los 10 mandamientos y todo lo que Dios le dio a Moisés. Pero aún en esa condición de que todavía no estaba el pacto de la circuncisión, dice que recibió la circuncisión después como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. O sea que, de acuerdo a la escritura, él es padre de nosotros que hemos creído con la fe de Abraham, con la fe que actúa, con la fe que opera, con la fe que obra. Entonces parece contradecirse la Biblia. No, es la fe de Dios, es la fe de Él, en Él, la que produce la vida. Abraham creyó, salió de su tierra como yendo a una tierra, no sabía dónde, pero él empezó a caminar. Eso se llama fe, empezó a obrar, empezó a hacer lo que Dios le dijo que haga. Entonces ahí es donde opera la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Le dio la señal de la circuncisión porque le creyó. ¿Y qué es esa señal? Es nada más ni nada menos el Espíritu de Dios, la capacidad, el poder de Dios para nosotros agradarle a Él. Se la dio a Abraham. Entonces ahí está lo que dice. Versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme a toda su descendencia. O sea, cuando habla de toda su descendencia, está hablando de nosotros. Y para nosotros poder heredar el mundo, la eternidad, la vida eterna, como el Señor dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida.
La palabra dice, yo les daré vida en el día postrero. Está hablando de vida eterna, está hablando de vivir en esta tierra renovada para siempre. Está hablando de vida eterna. Yo soy la vida eterna. El Señor pagó el precio para que tengamos vida eterna y ser herederos de todas las cosas. El que en mí cree, dijo el Señor, heredará todas las cosas. Entonces, ¿cómo nos salvamos? El que en mí cree tiene vida eterna. De tal manera, amé Dios, dice el Señor, que vine como en esa condición humana, me hice carne y pagué el precio para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De esto está hablando Romanos capítulo 4. Abraham le creyó a Dios y obró. Salió de su tierra, andaba en carpas, pero él sabía que lo que Dios le había prometido, de que todo lo que ve sus ojos, él lo iba a heredar, pero se murió, creo que a los 175 años, si no me equivoco. Igualmente, todos los demás fueron muriendo, pero él estaba confiado en lo que Dios dijo de la vida eterna, y él es padre también de los creyentes que somos nosotros. Entonces, el sello fue su Espíritu Santo, como dice, circuncidados, no con la circuncisión hecha a mano, sino la del corazón. Está hablando del mismo, del Evangelio eterno, que cuando uno se arrepiente, Dios perdona y Dios le da el Espíritu de él para poder ser renovados, tener la capacidad para combatir el pecado y vivir conforme al Espíritu de Dios y poder así perseverar hasta el fin. Entonces, continuando, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. O sea, Abraham tuvo muchas pruebas, muchas tribulaciones, pasó pruebas difíciles, varias oportunidades estuvo a punto de morir, tuvo que pelear con enemigos, con reyes, tuvo que hacer lo que tenía que hacer para no ser matado, en un caso por diferentes reyes. Pasó muchas cosas Abraham. Creyó en esperanza contra esperanza, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Ya ustedes saben, no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. O sea que en qué momento Dios le cuenta su fe por justicia, porque no dudó, siguió caminando, se fortaleció. ¿Cómo? Hablando, orando, dando gloria a Dios. O sea que el Señor, cuando Él habla de su evangelio eterno, está hablando del evangelio eterno según Él, no según la gente, sino también con respecto a nosotros, dice, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, el Señor Jesús, la fe en él es esto, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. O sea que la fe que salva es la fe de la obra que hizo el Señor Jesucristo, y el creer en esa obra tiene que ver el perdón de nuestras transgresiones, el perdón de nuestros pecados y la
justificación o la materialización de esa bendición es la victoria que fue obvia hasta el día de hoy, la historia, hasta los impíos y los ateos y todas las otras religiones paganas tienen que aceptar que estamos en el año 2024 después de nuestro Señor Jesucristo. Aún el calendario, el calendario de los hebreos o el calendario de los chinos, que son diferentes, no importa. No importa, es más, ni siquiera importa si el calendario gregoriano, en lugar de decir 1024, estamos en el 2024, según ellos. Tampoco importa. Lo que importa es que se parte la historia de la humanidad desde que aparece nuestro Señor Dios Todopoderoso manifestado en carne. Y eso así lo quiso el Señor para que no haya excusa. Entonces, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero entonces, ¿cómo es que interpreta la gente? No, ya cree en el Señor, ya creíste, si tú crees, ya te salvaste. Pero el problema es que no es tan simple. O sea, ¿cómo sabes tú que la fe que tú tienes es la fe que Dios acepta? La fe que Él acepta y que produce salvación es esta que perdona transgresiones. Porque dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Entonces, cuando el Señor muere, entonces Él tiene la capacidad para perdonar tus pecados y tus transgresiones. Por eso que Él demanda lo que le dijo a Pablo, que vaya a predicar y anunciar. ¿Qué le dijo que vaya a hacer? Pues a predicar el arrepentimiento, a que se conviertan a Dios y que de verdad hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué significa? Que el que robaba no robe más, el que mentía no mienta más, el que fornicaba no fornique más, el que adulteraba no adultere más. De eso se trata el evangelio. Entonces, Dios derrama su espíritu y ya no tenemos ese deseo, como le dijo el Señor, ustedes son hijos del diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. En Juan capítulo 8, los deseos de vuestro Padre. Entonces, cuando recibimos el Espíritu Santo que está dentro es santo y lo que va a querer hacer Dios es su voluntad. Entonces, los deseos que tenemos no es de pecar, sino de hacer la voluntad de Dios. Entonces, y el Espíritu Santo nos va guiando para ayudarnos a vivir en victoria. Por ejemplo, hoy día estaba en mi carro, tenía que hacer unas diligencias. Y yo casi nunca escucho radio en el carro. Pero dije, voy a ver, hace mucho tiempo, años, que yo escuchaba AM y FM y tenía mis estaciones favoritas. Y yo dije, voy a ver qué estaban dando en AM, porque quería escuchar de qué habla la gente aquí localmente, porque estoy interesado en una información. Y empecé a escuchar estaciones latinas y comencé a escuchar puro réclame, pura música, Y me di cuenta en un instante, porque había una estación que empezó a tocar música romántica, música que pues escuchaba yo hace años. Y me di cuenta, Dios mío, yo creo que pasé un minuto, 30 segundos, un minuto. No llegué a 2 minutos. Un minuto de escuchar un poquito de esa música que escuchaba antes. Y me di cuenta verdaderamente que si yo seguía ahí escuchando eso, yo me podía debilitar y alguien dirá, pero qué escandaloso, qué exagerado, ¿acaso es malo escuchar música romántica? Entonces, yo mismo me contesto, Señor, verdaderamente los hermanos y hermanas creyentes, si van a estar escuchando este tipo de música mundana, hombres casados, hombres temerosos de Dios, escuchando cantar qué sé yo, a Paulina Rubio, por ejemplo. Si van a estar escuchando cantar a toda esta gente, definitivamente no tienen chance, porque eso es lo que va a sonar adentro. Y el ocuparse de la carne, el ocuparse de los deseos de la carne va a producir muerte.
Entonces, justamente por eso es que estamos hablando del verdadero evangelio. El verdadero evangelio es que Dios nos perdonó todo. Y yo cuando me puse a escuchar un minuto, me di cuenta, si yo sigo aquí, lo que va a resonar en mi mente más tarde es esa canción, me va a remontar a mi pasado, me voy a acordar de esto y de lo otro. Y yo me dije a mí mismo, ¿y eso es lo que tú quieres? Yo dije, definitivamente no, no tengo tiempo para esto, no puedo arriesgar para nada esto. Dije, no, pues tengo que apagar y cortar eso. Entonces, ¿quién me da la capacidad y el poder para poder hacer eso? Es el Espíritu Santo de Dios, que el Espíritu de Dios no tiene deseo de escuchar una música mundana. El Espíritu de Dios produce en mí un deseo de buscar más a Dios, de buscar la verdad, de buscar la santificación, de buscar la excelencia en el Señor, la obediencia, la sensibilidad para escuchar su voz, la pureza, todo lo que tiene virtud, si algo digno de alabanza, lo que es verdadero, lo que es justo, lo que es bueno, eso produce y son los deseos que tengo. Entonces, si me pongo a escuchar una música mundana que no necesariamente pues dice cosas horribles, pero está influenciada por el espíritu del mundo, está influenciada por gente que está cantando, y esa misma gente que canta, muchas de ellas son lesbianas, muchos de ellos son homosexuales, muchos son pervertidos, una desgracia. Entonces, ¿qué hace que yo pueda tener victoria después que mis pecados han sido perdonados por la obra que Él hizo? Lo que hace es que Él derramó sobre mí su espíritu, y el espíritu en Él es el que hace la obra para que Él tenga la gloria, para que de Él sea el honor, para que Él sea el que justifica y para que Él sea que Él justifica a los que son de la fe de Él. O sea, toda la gloria es de Él. Entonces, en capítulo 5, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, estamos mirando hacia el futuro. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. O sea, cuando está hablando de tribulación, está hablando de pruebas, está hablando de cosas que no son agradables. Pero esas pruebas producen paciencia porque Dios demanda que tengamos paciencia, no que caigamos en pecado o nos dejemos vencer. La paciencia produce la prueba, y esa prueba no es fácil, pero esperamos la gloria de Dios, esperamos la vida eterna, esperamos ver al Señor, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué no avergüenza la esperanza? Según Romanos capítulo 5, verso 5. De acuerdo al evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo, una persona que recibe, entre comillas, al Señor en su corazón, pues no espera pruebas, espera lo que le han predicado. Lo que le han predicado es que si estás triste, estás mal, no tienes trabajo, todo te va mal, el Señor te perdona, sí, pero Él pues te va a bendecir. El Señor va a cuidarte, va a pagar vas a ganar mucho dinero, te va a ir bien. Y todo eso sí posiblemente es verdad. Dios quiere que seamos prosperados, todo está bien, pero es una media verdad. O sea que lo que es más justo a la verdad es lo que dice acá, que va a haber tribulaciones, que vamos a necesitar paciencia, que esa paciencia va a producir pruebas, y las pruebas pues vamos a tener que aguantarlas, pero esperanzados en la vida eterna. O sea que va a haber pruebas, va a haber tribulaciones, va a haber impaciencia que hay que conquistar, pero no estamos peleando como ciegos, sino que justamente la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque lo hacemos, trabajamos, vencemos y peleamos con el Espíritu Santo que Dios ha depositado en nosotros. Por eso aquí dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios
ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea que aquí está la clave. Lo mismo que había hablado en la tercera parte, Romanos, parte 3, donde me concentré mucho en el nuevo pacto. Aparte de la ley se manifestó un nuevo pacto. O sea, como dice, pero aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. O sea, que ahí hablé mucho de lo que predicaron los profetas, del perdón de pecados, y me concentré mucho en el sello, en la circuncisión, en el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, que es parte del Evangelio. Sin el Evangelio, sin el Espíritu de Dios, el Evangelio no está completo. Imposible. Entonces, ¿qué va a producir en aquellos que tienen un medio evangelio torcido como la doctrina bautista o de los calvinistas? ¿Qué es lo que pasa con esta gente? Pues es lo que está pasando. Se están suicidando y no pasa nada. Creen que pues ya Dios los perdonó. Muchos pastores ahora están saliendo a la luz porque Dios también permite y saca a la luz todo. Lo escondido sale a la luz. Y lo que está en tinieblas, el Señor lo expone. Y muchos de los famosos pastores de 30, 40 años están saliendo todos sus trapitos sucios, que habían sido unos pedófilos. Por ejemplo, este hombre, T.D. Jakes, es un moreno en Dallas, creo que tiene su congregación impresionante, millones y millones de personas, millones también y millones de dólares, un imperio. Y resulta que pues, es un hijo del diablo, es un pedófilo, es un homosexual, es un pervertido, pero vieran la elocuencia que tiene y vieran cómo traza la Biblia y todo. O sea, no se puede negar que es un tremendo predicador. ¿De qué sirve al hombre ganar todo el oro del mundo? ¿De qué sirve al hombre ser el mejor predicador del mundo? ¿De qué sirve al hombre hacer todos los milagros en el nombre de Jesús si pierde su alma? El verdadero evangelio tiene que ver con el Espíritu Santo. La esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Por una razón. O sea que si tú vas a estar esperanzado en la vida eterna, esperanzado en la gloria de Dios, ver la gloria de Dios, esperanzado en la resurrección de los muertos para vida eterna, para resucitar en el día postrero, para estar en la presencia del Señor, para heredar todas las cosas, para tener un nuevo nombre, para tener derecho a entrar a la ciudad, para comer del árbol de la vida, para pasear por las calles de oro, para todas esas cosas preciosas que Dios ha dado, necesitamos esperanza. Necesitamos creer en eso. Y para creer en eso tenemos que pasar pruebas y no pecar, no embarrarlas, no extraviarnos. Tenemos que tener paciencia a través de las pruebas. Pero todo eso se puede conseguir siempre y cuando se cumpla esto. La esperanza no avergüenza. Todo lo que estamos haciendo, viviendo y esperando se puede por una razón, porque el Espíritu de Dios nos fue dado. Y me gasté bastante tiempo, como dije, Romanos parte 3, viendo los ejemplos del libro de los Hechos, lo que predicó el apóstol Pedro en el primer mensaje, en el capítulo 2. Luego en la casa de Cornelio, a un gentil por primera vez. Entonces, vamos a seguir dando más ejemplos. Pero el evangelio eterno tiene que ver absolutamente con el Espíritu de Dios. Porque Cristo dice, cuando aún éramos débiles. ¿Por qué dice inmediatamente después de hablar del Espíritu Santo que nos fue dado? Dice, porque, o sea, es una conjunción, está unido. Él dice que podemos hacer todo esto, vencer, tener paciencia, tener esperanza, podemos lograrlo porque el Espíritu Santo está con nosotros. Porque Cristo cuando éramos débiles. Entonces,
Tener una doctrina calvinista es una doctrina débil que te va a conducir a la muerte, porque no tienes la capacidad, porque tú estás trabajando con tu carne humana, con tu capacidad humana. Ese Justin Peters es un inválido, muy intelectual, muy esto, pero sabe Dios lo que estará pensando, sabe Dios lo que estará haciendo con la mano esa que la tiene todavía media, que puede moverla. O sea, sabe Dios, pero yo sí sé por testimonio y porque pues se ha dado a conocer públicamente y porque se ha manifestado que hay gente tan pervertida que luego sale su perversión y después dice, pero ¿cómo es posible que Rabí Zacarías fue a ser tan pervertido, ¿no? Tremendo apologista cristiano, uno de los mejores del mundo, resulta que había sido un pervertido. Pero ¿cómo es posible? Pues sí es posible. Porque obviamente Rabí Zacarías era un tremendo teólogo, un tremendo apologista, un tremendo intelectual, pero tenía una deficiencia imperdonable. No tenía el poder del Espíritu Santo. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, ¿qué cosa es ser un hombre débil? Aunque creas por la fe y todo eso, eres débil si el Señor no te da su Espíritu Santo. Acá dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Quiere decir que el verdadero evangelio, cuando se predica, se tiene que predicar que Dios te perdona si te arrepientes, si te conviertes de todo corazón y haces frutos dignos de arrepentimiento. Dios te perdona, te bautizas en el único nombre y Dios te da su Espíritu Santo. Entonces allí se cumple esto, porque porque Cristo cuando aún éramos débiles, ¿cuándo es esto? Cuando no teníamos todavía el Espíritu Santo, a su tiempo murió por los impíos. O sea que cuando el Señor Dios Todopoderoso muere en la cruz para poder justificar a todos aquellos que creen en su sacrificio, antes de que pase eso, éramos débiles. No había el Espíritu Santo. Por eso dice, les conviene que yo me vaya. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿se dan cuenta? El problema era eso. Cuando éramos débiles, éramos pecadores, porque está hablando del tema, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió. Entonces dice, pero Dios muestra su amor que aún siendo pecadores, o sea, débiles. ¿Qué significa? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu. O sea, poder. ¿Para qué quiero poder? Para decir, ¿qué tanto poder tengo para echar fuera demonios? No. El poder que Dios te da en primer lugar es para esto, para que tú puedas vencer y enseñorearte del pecado. Porque la Biblia dice, y el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, sin el Espíritu de Dios, los cristianos están muertos. ¿Por qué? Porque van a ser débiles y van a ser pecadores, y los pecadores, conforme a las Escrituras, no entran en el reino de los cielos. O sea que esto duele, sí duele. La gente toma mis palabras y empieza a escudriñar para refutarme y encuentra, no, aparte la ley se ha manifestado solamente por... Va a encontrar versículos claros que sí, para discutir, por supuesto. Pero si tú eres sincero y honesto y vas al Señor y le dices, Señor, revélame, Él te va a revelar. Pero si crees que sabes, ya estás ciego total. Entonces aquí dice que Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. O sea que, ¿cuándo viene la justificación por la fe en su sangre? Cuando dejas de ser pecador. Pues, ¿cómo se puede interpretar? Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, a su tiempo murió. Entonces, después que murió, mucho más ahora, ya estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira.
Porque si siendo enemigos, o sea, siendo débiles y pecadores, fuimos reconciliados con Dios, ¿por qué? Porque todavía no había muerto en la cruz. Entonces, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando ya reconciliados, a ver si todos lo leen, seremos salvos por su vida. La Biblia dice que la vida está en la sangre. Entonces, cuando dice, si Él murió siendo enemigos, pecadores y débiles, ahora que ya murió, pagó el precio y ahora cuando nos arrepentimos, Él nos reconcilia y nos da su espíritu, dice, mucho más ahora, estando reconciliados, seremos salvos por su Espíritu Santo. Seremos salvos por su vida. ¿De qué está hablando? Está hablando del Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones. Porque eso es esto. ¿Cuál es la vida del Señor? La vida dice que la sangre o la vida está en la sangre. El Señor dio su vida, el Señor derramó su sangre. Entonces dice que ahora que Él pagó el precio, seremos salvos por su vida, por su espíritu. Quiere decir que tenemos que caminar con el Espíritu de Dios para poder ser salvos. Aquí está lo que está escrito. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien recibimos ahora la reconciliación. Yo creo que lo voy a dejar ahí. Nos vamos a quedar en Romanos capítulo 5. Después entraremos en esta parte donde dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, así por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte después de Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces vamos a quedarnos aquí. Esto fue Romanos parte 4. Romanos parte 4. Y vamos a entrar en la siguiente parte. Vamos a seguir hablando del Espíritu de Dios. Pero ahora mismo que estoy tratando de terminar, me he acordado que tengo una deuda y yo tenía que haber hablado y dar un ejemplo de lo que estoy hablando del Espíritu Santo. Y vamos a verlo en Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Para que la palabra misma confirme la palabra, acomodando lo espiritual a lo espiritual, y la suma de su palabra es la verdad. Entonces vamos a ver otro ejemplo, cómo es que el Evangelio eterno que hemos empezado a hablar. Y cuando empezamos dijimos el Evangelio eterno, si es eterno, tiene que ser desde antes de la fundación del mundo. Y sí, antes de la fundación del mundo ya el cordero estaba inmolado. O sea que en la mente del Señor, en los planes y los designios eternos, había que redimir, había que salvar a los hombres. Y el Evangelio era el mismo. Como dice Éxodo 34, Él es Dios grande, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande misericordia, pero también dice, pero de ninguna manera va a tener por inocente al culpable. O sea, en otras palabras, yo voy a castigar. Entonces, ¿cómo es eso? Pues es el Evangelio eterno. ¿Cómo lo va a hacer? Pues por su Espíritu Santo. Él va a hacer una obra que, entonces se empieza a predicar el Evangelio y aquí tenemos un ejemplo más y aquí terminamos. Vamos a ver nuevamente en el libro de los Hechos en qué consiste el Evangelio. Aconteció, dice, que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, dice Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos,
eran discípulos. Les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? O sea, pónganse y mediten un poco con honestidad, querido pueblo de Dios. Él no conocía a estas personas, pero se dio cuenta que eran discípulos. Y imagínense ese escenario, esa escena. El apóstol comienza a mirarlos. Wow, mira este varón. Le mira las caras, le mira su vestimenta, la forma que hablan, la forma que reaccionan. Y empieza a sentir amor por ellos, cariño por ellos. Discípulos. Hablan del Señor, se ve que aman al Señor. Y en su corazón, la preocupación que tiene es una. O sea, son gente extraña. Se da cuenta que son discípulos, son cristianos. Pero la preocupación del apóstol, de un hombre que estaba perdido en tinieblas y bajo la potestad de Satanás en algún momento y estaba ciego. Su preocupación fue obvia. Él quería saber si habían recibido el Espíritu Santo. Recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis. O sea, cuando te predicaron el verdadero evangelio. O sea, el Espíritu Santo les fue dado. ¿Por qué? Porque para Pablo, cuando ve a un grupo de hombres, que eran como 12, y ve que son discípulos, hablan del Señor, son hijos de Dios, no, pero ustedes recibieron el evangelio completo. En otras palabras, ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, un medio evangelio. Entonces dijo, pues ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron el bautismo de Juan. Dijo Pablo, bueno, Juan bautizó con con el bautismo de arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento es básico. Ya leímos en Hechos 26, cuando el Señor mismo con su propia boca le dice, yo te mando a los tuyos, a los gentiles, anuncia y anunció. Está claro, no se puede inventar. El verdadero evangelio lo mencionó el Señor Jesús. Y entonces, parte de ese evangelio es, pues lo que dijo el Señor, que se arrepientan, que se conviertan y hagan frutos dignos de arrepentimiento, pero hasta ahí es una parte, no está completa. Ahí lo dice. Sí, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Es verdad, hay que arrepentirse, dejar y convertirse de corazón. Sí, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Pero el arrepentirse, y puede ser de corazón, no te da la garantía de que vas a poder perseverar. Aquí están viendo discípulos, se ve que son discípulos, pero eso no te garantiza si no tienes el poder del Espíritu Santo que va a producir deseos santos en ti, que cuando veas una imagen rara ahí que te puede llevar a pecado, a la pornografía, a la inmundicia, tu deseo va a ser rechazar. O sea, sin el Espíritu que es santo, no vas a poder. Vas a caer en las drogas, vas a caer en la pornografía, vas a caer consecuentemente en el adulterio, vas a caer en perderte en tu mente y en divagar de tal manera que te vas a adormecer, no vas a orar, ¿no? Y de repente, poco a poco, cuando menos te des cuenta, pues el diablo te está haciendo dormir, te estás paseando en las noches para que te duermas y que nunca puedas ver cómo estás. Y al final de cuentas después te inventas una doctrina media rara o te gustó alguien que habló de una doctrina lindísima, me le pareció linda. Y hay unas doctrinas espectaculares que son muy artificiosas, muy interesantes y pues su fin es camino de muerte. Entonces aquí, ya terminando, un ejemplo más del verdadero evangelio. Esta gente había sido enseñada que hay que arrepentirse, sí. Pero había que arrepentirse en el evangelio, no el de Juan, sino el que Juan predicó, porque el que él anunció era el que venía uno que iba a bautizar con el Espíritu Santo, que eso es lo que
Al profeta Juan le importaba, yo bautizo en agua, pero el que viene ahí, ese es el que te va a bautizar con el Espíritu Santo y ese es el evangelio que te va a hacer perseverar hasta el fin. El Espíritu de Dios en ti, el cual es santo y va a tener dentro de ti una obra bendita de santificación. Todo aquel que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ese es el verdadero evangelio. Se necesita la gracia de Dios, el verdadero evangelio. Necesitas el Espíritu Santo en ti para que, obteniendo el fin de vuestra fe a través de la santificación, obtengas el poder ver la gloria de Dios, el ser heredero del mundo y poder ser hijo de Abraham, porque él caminó por la fe haciendo obra. ¿Cómo? Pues le dijo, vete, y comenzó a caminar. Eso es lo que hizo. Comenzó a glorificar, comenzó a bendecir con su boca, empezó a vivir conforme a la palabra de Dios, a la orden del Señor, con obras. El Señor va a juzgar no por lo que creíste, sino por las obras. Está escrito en la Biblia. Todos fueron juzgados conforme a sus obras, porque las obras van a manifestar y van a declarar claramente en qué creías. Ahora, oyendo esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. O sea, ¿qué significa esto? Que el evangelio que tenían era un medio evangelio de Juan, pero después se le lo dijeron mejor. No. El evangelio de Jesús es el que cuando te arrepientes, Él te perdona, sí, pero te da el Espíritu Santo para que perseveres hasta el fin. Ese es el verdadero evangelio, el de Jesús, no el de Juan el Bautista. Y dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, ¿qué pasó? Vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas, en glosa y profetizaban. Entonces los bautistas, como Miguel Suchelén, siempre me olvido de su apellido, Luis, ¿cómo se llama el otro dominicano? Núñez, creo. MacArthur, Justin Peters. Toda esta gente con su papá principal, el masón grado 33 que murió, Billy Graham. Pues cuando le hablas de esto, y como no lo saben, no lo practican, no lo viven, no lo tienen, pues se inventan unas doctrinas y usan las escrituras para refutar que eso ya pasó, que eso ya no existe, y te demuestran por la escritura donde decía hablaban lenguas humanas y todos lo entendían, eran glosas, sí, fue milagroso, pero eso ya se acabó. O sea que, como dice la escritura, indoctos, dice, hablando sin entender ni lo que dicen ni lo que afirman. Y no son juiciosos. La Biblia dice, el Evangelio eterno dice, cuando vio discípulos, ¿en qué fuiste bautizado? ¿Recibiste el Espíritu Santo? No. ¿En qué fuiste bautizado? En lo que predicó Juan, que hay que arrepentirse. Y bueno, eso está bueno, pero eso no te va a poder. Vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. 12 hombres. Entonces, aquí voy a dejarlos. Y el libro de Romanos tiene que ver absolutamente con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que no está completo si el Espíritu Santo no está allí, porque si no solamente es el Evangelio de Juan. Si con esto yo me despido, será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.